Si estás pensando en iniciar en el triatlón o quieres pasar de distancias cortas a distancias largas, seguramente has escuchado que necesitas entrenar por lo menos de 15 a 20 horas a la semana para poder lograrlo. Y eso no es cierto para la mayoría. El día de hoy les voy a compartir, según mi experiencia, cuántas horas necesitarías entrenar a la semana, según el objetivo que estés buscando, tu experiencia y la distancia a la que quieras hacer. El problema es que muchos entran al triatlón pensando que se trata de entrenar más y terminan entrenando mucho, cansados, fatigados y sin mejora. Y aquí viene lo real. Yo he estado en los dos extremos. En este tiempo que llevo dentro del triatlón, he hecho alrededor de 3 o 4 sprints y 4 triatlones de media distancia y una preparación para uno de larga distancia. Y sí, en este último, evidentemente, llegué a entrenar más de 20 horas a la semana. Pero lo que más me cambió o me ayudó a mejorar no ha sido eso. Dicho lo anterior, les quiero compartir este marco de 3 aspectos básicos que influyen a la hora de el cálculo de las horas a entrenar a la semana. Número 1, ¿para quién es cada volumen? Es decir, ¿en dónde te encuentras? ¿Qué es lo que buscas? ¿Y desde dónde estás? Número 2, cómo repartir esas horas a la semana entre las actividades que necesitas hacer: la natación, la bicicleta, la carrera y la fuerza. Y número 3, en lo que te debes enfocar para que las horas que realices a la semana valgan la pena o cuenten. Esto, cabe aclarar, es desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido, no desde la teoría. Primer punto, si estás empezando en el mundo del triatlón, estás retomando después de cierto tiempo de no hacer actividad, o simplemente tu distancia a preparar es un sprint o un olímpico, lo ideal, o desde mi experiencia te diría que con 6 horas a la semana es más que suficiente. Aquí la clave es la frecuencia sobre la duración. No necesitas sesiones largas, más bien necesitas el hábito de la constancia. Repetición sobre distancia. Estas 6 horas las podrías distribuir de la siguiente forma: en 2 actividades de natación, de alrededor cada una de 35 a 45 minutos, es más que suficiente. 2 actividades de bicicleta, de alrededor de entre 1 hora y 1 hora y media, creo que es suficiente. La parte de la carrera, también con 2 sesiones a la semana, de 30 a 35 minutos o hasta 40 minutos cada una de estas sesiones, creo que es bastante aceptable. Y por último, pero no menos importante, la sesión de fuerza. Y creo que hasta este punto, con una vez a la semana que hagas una sesión de fuerza de entre 35 y 45 minutos, es más que suficiente. El siguiente punto sería, si tienes la posibilidad de entrenar al menos 8 horas a la semana, creo que esto ya sería un nivel posterior a lo que habíamos hablado previamente, ya que con esta disponibilidad de horas puedes empezar a meter un poco más de especificidad en tus entrenamientos. Al meter, por lo menos en la semana, un entrenamiento de calidad, ya sean series o tempo, y un entrenamiento largo. Y sí es muy importante recalcar que a partir de aquí, el empezar a subir las horas de entrenamiento a la semana no solamente es enfocarnos en la cantidad de horas que subimos. También a partir de aquí ya nos debemos o necesitamos enfocarnos en otros aspectos, no solamente en la parte de los entrenamientos. Y estoy hablando de la parte de la recuperación mediante alimentación, descanso,
hidratación básicamente. Estas 8 horas lo podrías distribuir de la siguiente manera. En vez de realizar 2 sesiones de natación, aquí ya podrías subir y realizar una tercera sesión de natación. Podrías seguir manteniendo las 2 sesiones a la semana de bicicleta, pero también ya podrías subir una sesión más a la semana. Por la parte de la carrera, creo que para las 8 horas es más que suficiente las 2 sesiones a la semana. Y para la parte de fuerza, podrías mantener una sola sesión o dividirla en 2 partes. Aquí cabe recalcar que es importante enfocarte en la disciplina en la que quieras mejorar y a la cual le vas a dedicar un poco más de atención y de tiempo. El siguiente escalón es un escalón intermedio, que ya sería el entrenar por lo menos 10 horas a la semana, y aquí ya podría ser tanto para una preparación de corta distancia como para una preparación de media distancia, para un triatlón sprint olímpico o para un 73 o medio Ironman. Evidentemente, para distancias cortas, esta cantidad de horas te daría un mejor aprovechamiento de las sesiones y estarías hablando de tener un nivel un poco más competitivo que simplemente el de participar y concluir tu evento. Pero para la parte del medio Ironman o 70.3, creo que las 10 horas están dentro del filo del inicio para poder preparar una carrera para simplemente finalizarla, sin enfocarte en tiempos o tener un objetivo específico, ya sea en la natación, en la bicicleta, en la carrera o combinado. Aquí vale la pena decir que esas 10 horas ya se empiezan a distribuir un poco diferente a las 2 etapas o los 2 escalones anteriores, ya que al estar acumulando un poco más de tiempo en la semana, tus entrenamientos tienen que ser un poco más estratégicos. Y aquí básicamente es empezar a realizar la mayoría de tus entrenamientos en zonas bajas, zona 1 o zona 2. Evidentemente con ciertas sesiones o con ciertos momentos dentro de cada sesión en zonas 3, zona 4 y zona 5. Esto ya que si no lo llevas de una buena forma, estas 10 horas, lejos de mejorar, te podrían traer alguna consecuencia. Esto traducido en lesión. La distribución aquí, como en las 2 anteriores, va a depender mucho de tu enfoque hacia lo que quieras mejorar o quieras prestar más atención. Pero digamos que de una forma media podrían ser 3 actividades de natación, 3 actividades de bicicleta a la semana. Posiblemente si el running es de tus fuertes, podrías mantener 2, y si no, a lo mejor alternarlo con la natación. En lugar de hacer 3 veces natación, hacer 2 natación y 3 running. Y en la parte de la fuerza, aquí creo que sí vale la pena considerar 2 sesiones forzosamente a la semana para mantener una estructura fuerte y evitar lesiones. El cuarto escalón, aquí ya se empieza a complicar o a poner un poquito más real el tema de dedicarle más tiempo al triatlón que a ciertos aspectos de tu vida. Y estoy hablando de que aquí ya empiezas a dedicar por lo menos 12 horas a la semana a la parte del entrenamiento. Estas 12 horas creo que ya se empiezan a considerar estar entre la frontera de donde empiezas a pagar el costo de verdaderamente entrenar y empezar a dejar un poquito de lado tus otros aspectos de vida. Y también aquí ya empiezas a tomar en cuenta más factores, no solamente las horas de entrenamiento de las disciplinas directamente de triatlón, la natación, la bicicleta, el ciclismo o la fuerza. Aquí también ya empiezas a considerar los factores como el descanso, el comer mejor, el planear tu semana, tus tiempos, porque evidentemente esta cantidad de horas ya infiere en otras actividades que evidentemente todos como amateurs tenemos dentro de nuestra semana. Para esta parte, y al ya tener un poquito más de tiempo, pues obviamente las sesiones, aquí hay de dos: o mantienes a lo mejor la misma cantidad de sesiones que en el escalón anterior y subes el tiempo de cada una de las sesiones o de alguna de las sesiones entre semana, o podrías empezar a subir la cantidad de sesiones, pero obviamente pues manteniéndote en el rango de las horas totales por semana. Mi recomendación sería que sigas manteniendo 3 sesiones de natación a la semana, 3 sesiones de ciclismo a la semana, 3 sesiones de running a la semana, de 2 a 3 sesiones de fuerza a la semana, pero aquí ya la parte del running o el ciclismo se podría ir de 3 a 4 sesiones. Y por último, dentro de la parte amateur, te diría, porque evidentemente para los elite o los profesionales, pues creo que esta cantidad de horas es su esencial o su básico, que pues para nosotros los amateurs ya se considera una cantidad de horas alta. Te estoy hablando
de dedicarle un promedio de entre 15 y 20 horas a la semana de entrenamiento. Creo que para nosotros los amateurs esta parte o este escalón sería únicamente si estás pensando en hacer un triatlón de larga distancia. Estoy hablando específicamente de un Ironman. ¿Por qué? Porque la cantidad que demanda o la base aeróbica que demanda esta distancia es de repetición. Entonces, evidentemente, eso lo haces a través de la acumulación de las horas. En mi experiencia, durante una preparación para un Ironman, evidentemente no vas a hacer 12, 14, 16 semanas sumando 20 horas. Dependiendo de tu programación que tengas, pues obviamente va a haber semanas pico, semana que influyan o que se necesite el meter más de 15, 18, 20 o hasta más de 20 horas a la semana, pero no va a ser una constante. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que la constante es que te mantengas entre 14 y 17 horas a la semana, lo cual pues evidentemente te quita o te hace enfocar un poco más en la parte del triatlón y sobre todo los fines de semana, ya que como personas que trabajamos y hacemos otras actividades, pues son los tiempos que tenemos con mayor flexibilidad para poder hacer entrenamientos largos, tanto de bicicleta como de corrida. La parte de la natación creo que puede ser un poco más manejable, inclusive entre semana, ya que pues llegan a ser a lo mejor sesiones largas, por decirlo así, de 3,000, 4,000 hasta 5,000 metros, que puedes muy bien terminar entre una hora, hora y media, y no te impacta tanto como el realizar una sesión en bicicleta de más de 5 horas o correr más de 25, 28 kilómetros. Y aquí en cuanto a distribución, pues sí te diría que con esa cantidad de horas, tomando en cuenta lo que les comenté ahorita, es seguir manteniendo la natación por lo menos 3 veces a la semana, tener alrededor de 3 y 4 sesiones de bicicleta a la semana, así como de carrera igualmente, de 3 a 4 sesiones. Y para la parte de fuerza, sí sería mínimo en realizar 3 sesiones a la semana para poder mantener esa consistencia. Tocando un poquito el tema de la frecuencia de la distribución de las actividades a lo largo de la semana, independiente de la cantidad de horas que le quieras dedicar a cada una de ellas, creo que en lo personal, hablando por disciplina, yo te recomendaría que la natación mantengas una frecuencia a la semana de por lo menos hacer 2 sesiones y de ahí subirlas, ya que en la parte de la natación, en cuanto a tiempos, es corta, no necesitas dedicarle a lo mejor a cada sesión tanto tiempo, pero creo que la frecuencia de estar nadando por lo menos 2 o 3 veces a la semana te da un mayor aprovechamiento o un mayor desarrollo para esta disciplina. Para la parte de la bicicleta, es básicamente sostener y mantener un motor aeróbico en el cual sí, obviamente necesitas fuerza, pero creo que lo esencial es tener ese motor aeróbico. Aquí lo que te recomendaría es que si ya vas a hacer 2 o 3 sesiones a la semana, por lo menos una de estas sesiones la hagas larga. Es decir, que por lo menos esta sesión sea mayor a 1 hora y media o más de 2 horas para que puedas mantener esa consistencia en la parte aeróbica. Para la parte de la carrera, yo te diría que es la disciplina más delicada, ya que aquí tanto por tiempo, distancia, podría ser una en las cuales te pueda traer una lesión. Entonces yo te diría, digamos que aquí aplicar un poco de lo de la natación y un poco de lo de la bicicleta. Sé constante, mantén un ritmo bajo, una base aeróbica, pero no te excedas. Y por último, la parte de la fuerza. Creo que mucha gente la deja de lado, pero creo que es esencial para poder mantener un cuerpo sano, ya sea tu disponibilidad o la cantidad de tiempo que le quieras dedicar. Por lo menos una vez a la semana te recomendaría hacer fuerza. Aquí dentro de la fuerza sí me gustaría hacer un poco de énfasis en que al final uno escucha hablar de fuerza y lo primero que piensa es en fisicoculturismo, ponerte grande, ponerte robusto. Creo que la fuerza para triatlón está un poco o muy lejos de eso, que simplemente y con los ejercicios adecuados, pues la esencia de realizar fuerza para triatlón es justo el poder fortalecer tus tendones, el poder fortalecer tus ligamentos,
el tener esa robustez para poder soportar las horas de entrenamiento que estés haciendo semana tras semana y que el día de la carrera te dé ese punch para poder mantener el paso o el ritmo que estés buscando. Yo personalmente he visto una gran diferencia en ciertas preparaciones en las cuales no o dejé de hacer fuerza o me enfoqué un poco más a la fuerza, y la realidad es que es muy grande la diferencia entre uno y otro. El hacer fuerza constantemente te ayuda y te beneficia mucho. El dejarlo creo que te perjudica más de lo que uno cree. Y bueno, ya para cerrar el video, si tú te sigues preguntando, bueno, y después de todo esto, ¿cuántas horas necesito entrenar? Pues creo que esa pregunta es bastante personal y tú mismo te la debes de contestar. Debes de empezar por el momento o el lugar en el que te encuentras, ya sea que estés empezando o que ya hayas practicado de forma regular alguna de estas disciplinas, y por ahí comenzar. La siguiente pregunta que te tendrías que hacer sería: ¿qué distancia quieres hacer? Y creo que a partir de aquí podrías tomar la mejor decisión para lograr lo que te estés proponiendo en estos momentos. Si tienes alguna duda o quieres entrar a más detalle en alguno de los puntos que toqué en este video, házmelo saber en los comentarios y con mucho gusto te responderé. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por llegar hasta aquí. Adiós.